y fuera, jefe del Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército. Buenos días, bueno, muchas gracias por vuestra presencia. Además de decir que es un honor para mí participar de este congreso. Y bueno, nos toca hoy compartir el tema del combate o batalla de Rincón, que apareció el 24 de septiembre de 1825. Bueno, así como estamos hoy a 200 años de los hechos históricos de 1825, hace 100 años también en nuestro país se realizaron una serie de celebraciones y les traigo a colación una frase que pronunciara Luis Alberto Herrera, ¿verdad?, en atención a tan magna fecha. Bien, vamos a seguir el siguiente sumario, si bien el tiempo es un tirano, ¿verdad?, son 20 minutos, pero el trabajo de investigación que tiene 21 páginas va a estar disponible. Está basado en documentos posteriores a la acción y algunos documentos también que fueron emitidos años después de la acción. Bien, bueno, la provincia oriental, llamada Cisplatina, se hallaba bajo dominio del uso brasileño del año 1817, cuando interesa el licor a Montevideo. Esa era la bandera de la Cisplatina. Y bueno, los que eran tenientes de Artigas, algunos estaban en prisión, otros estaban en Buenos Aires y otros habían quedado bajo el servicio de Rivera, prestando servicios al ejército imperial. El día 19 de abril se produce el desembarco de la Graciada, en realidad una operación militar planificada, organizada, financiada, apoyada logísticamente desde Buenos Aires, en atención a liberar a la provincia oriental. Básicamente identifico una de las razones fundamentales, el puerto de Montevideo, una razón comercial. El puerto de Montevideo tenía muchas ventajas sobre el de Buenos Aires, y los grandes terratenientes y comerciantes riograndenses se veían muy favorecidos por este puerto. 10 días después de producida el desembarco, se va a producir este hecho histórico, el abrazo del Monzón, que en nuestro país es muy polémico desde el punto de vista historiográfico. Si en realidad fue una unión voluntaria o obligada, pero lo cierto es que la unión de Rivera a la causa de los libertadores va a encender, ¿verdad?, el apoyo del pueblo, tal como la empresa Iriar tiene una frase, ¿verdad? En pocos días la campaña presentó el imponente espectáculo del pueblo armado. Eso sucedió. Otro factor que mencionamos acá en una de las presentaciones, lo mencionó el coronel Bravo, fue que en la organización del ejército primaba el sistema de milicias español, el antiguo sistema de milicias que preveía fuerzas de autodefensa en las diferentes localidades. Eso va a ser como puntapié inicial para la organización del ejército fundamental, o sea que cada efectivo va a integrarse a la fuerza del ejército con su propia cabalgadura, ¿verdad?, y con sus enseres y su propio armamento, y eso va a ser muy útil a los inicios. Inmediatamente de conformada esta fuerza, que se va a ir incrementando a medida que pasa el tiempo, se van a realizar una serie de operaciones de seguridad e inteligencia en base a reconocimientos, emboscadas, sin engancharse por el enemigo, porque aún en estos inicios no estábamos en condiciones, digamos, los libertadores no estaban en condiciones de enfrentarse decisivamente. Este mapa muy interesante muestra el orden de batalla brasileño a inicios de 1825. Tenemos dos componentes, grandes componentes, uno en el norte, otro en el sur. El del norte, a cargo del general José de Abreu; el del sur, a cargo del gobernador civil y militar, el general Lecor; y en el centro, el general Rivera, a cargo de sus legendarios dragones, a cargo de la seguridad interna de la campaña. También vemos allí nombres de comandantes legendarios,
como son Bento Goncalves o Bento Ribeiro. Me atrevería a decir, lo mejor de la caballería de Río Grande estaba presente con estos lares en aquel entonces. Este mapa es muy interesante, es un mapa de origen brasileño del año 1826, en el cual el límite no contemplaba lo que es hoy el departamento de Artigas, o sea, el departamento de Artigas pertenecía a Río Grande, debido a un tratado que hizo el ECOR a cambio se dio terrenos de la Cisplatina para obtener recursos para construir un faro en el puerto de Montevideo, que al final nunca se construyó. Sobre la figura del ECOR, bueno, comandante, mucha experiencia en combate, veterano de los teatros de operaciones napoleónicos, un hombre respetado, que el vencedor de Artigas, él va a actuar siempre combinando armas, y su filosofía va a ser nunca enfrentar a los orientales solo con elementos de caballería, porque si bien son pocos, siempre tienen los cuchillos muy afilados, en el sentido de que era necesario combinar las armas para poder vencer, cosa que no va a pasar también. Con respecto al orden de batalla de los orientales, se identifican dos grupos de unos 1000 elementos, uno a la altura de San Pedro del Durazno, ahora de Rivera, y otro en San Francisco de Chico, en La Valleja. También otros elementos de menor valor desplegados en el terreno, a efecto de mantener enlace con Buenos Aires para el apoyo logístico, y otras unidades desplegadas en vigilancia en los alrededores de Colonia, Montevideo o en el este. Este esquema está un poco más gráfico en la autovía del Coronel Bravo, el que mencionaba Fuente siempre, en el cual queda bien gráfico la disposición de los elementos de los libertadores para interrumpir, obstaculizar la libertad de acción del resto de las unidades brasileñas que estaban desplegadas. A inicios de 1825 se van a dar una serie de operaciones exitosas por las cuales se va a tomar contacto y se va a jalonar, se va a conocer las intenciones del enemigo mediante la captura de correspondencia, pero evidentemente esto va a ser fácilmente detectado por LECOR, que de inmediato pide refuerzos y los cuales van a provenir, ¿verdad?, elementos por miles por tierra y por mar. Se van a dar una serie de acciones preliminares, la mayoría de ellas exitosas a las fuerzas libertadoras. Siempre hay que tener en mente que la línea de acción era emboscadas, golpe de mano, incursiones, nunca engancharse decisivamente con el enemigo, de las cuales podemos destacar como más relevantes la ocurrida el 21 de agosto en Paysandú, la cual Laguna realiza un ataque a una partida que se había extralimitado de la fortaleza, digamos, de la defensa de la ciudad, y ataque sorpresivo que produce muchas bajas, pero lo más importante fue que consigue sumar 200 efectivos a sus fuerzas, prácticamente la cantidad que tenían, en apoyo a los libertadores. También podemos destacar el ataque nocturno del 22 de agosto producido en Mercedes, en la cual uno de los oficiales realiza un golpe de mano también a unas partidas nocturnas que habían salido fuera de la protección de la ciudad, y toma prisionero a los hijos del general Abreu, a 3, bueno, en algunos libros creo que eran 2, a veces 3, nombran con nombre y apellido los 3, por eso puse 3 hijos. Esto va a ser un golpe en la moral del general, ¿verdad?, que va a tener su efecto, probablemente, aunque cabe destacar que van a ser bien tratados los prisioneros. Y el combate del Águila, que fue un revés muy importante, en el cual Rivera es vencido por los militares, lo que era una misión de hostigamiento evolucionó en un enganche con el enemigo, cosa que no estaba previsto, y se vio obligado a dispersar sus fuerzas. De todas maneras, se produce una serie de bajas que no son de todo relevantes, pero fue un revés muy importante, ¿verdad? Si bien fue una operación de dispersión bien ejecutada, se sufrieron bajas, y esto va a, de alguna manera, a acompañar en detrimento de la figura de Rivera, porque ya había muchos elementos que no lo tenían en su total confianza, ¿verdad?
en forma despectiva en algunos documentos vemos que lo llaman el brigadeiro, en el sentido de que se tenía el concepto de que de alguna manera había traicionado a Artigas y había pactado con el enemigo, en fin, esa historia que ya todos conocemos. Pero lo cierto es que a raíz de este triunfo, Abreu se envalentona y da órdenes a Beto Goncalves de que se integre a las fuerzas de Lecor, mientras él espera más refuerzos provenientes del norte. Ya entrando en lo que vamos a hacer rápidamente, el análisis de la batalla, vamos a ver lo que es importante, lo que surge, otras versiones al final, esperemos que nos dé tiempo. Bien, bueno, ahí tenemos un mapa de lo que es el Rincón de las Gallinas, situado en lo que es el departamento de Río Negro. En este mapa acá ven bien el punto donde está, de nuestro país. Se trataba de un corral natural con un único punto de ingreso, fácil de controlar. Rivera llama a una junta de guerra con sus oficiales y llega a la conclusión de que es factible realizar una incursión, golpe de mano, para hacerse con una caballada que había allí existente en el orden de 7 a 8.000 caballos. En aquel entonces, un objetivo logístico muy importante. Se vislumbra que no hay una posibilidad de refuerzo inmediato para la guardia que estaba allí. Rivera sabía que no eran más de 50 elementos. Y la entrada, bueno, un único lugar de entrada que estaba, tenía una trinchera, ¿verdad? Y el destacamento brasileño que vigilaba su ingreso y ingreso. Bien, para esto Rivera va a designar a los 250 hombres elegidos, digamos, de los mejores que él consideraba. Aprecia una media jornada necesaria para organizar el ataque. También la meteorológica las tiene en cuenta, ya que había llovido mucho y en nuestro país cuando llueve los ríos, los cauces de los ríos se comportan de otra manera y con capacidad para obstaculizar y en ocasiones impedir las operaciones. Y marchar de noche, que era la consigna. Si había luz de luna se podía realizar sin mayores esfuerzos, pero no es fácil marchar de noche, ¿no?, en el campo. Con respecto al comandante, bueno, se ha hablado mucho del perfil de Rivera en este congreso, pero era un caudillo, líder, astuto, conocedor de la gente y del terreno, y tenía un comportamiento muy ajustado a cada situación, ya sea con los ancianos, con los hombres, con las señoras. Y rara vez se equivocaba en su juicio, nos dice Rodó, por ejemplo. Bien. Rivera va a planificar una aproximación al objetivo, ¿verdad? Va a reunir sus fuerzas, que eran en el orden de unos 700 elementos, los va a dividir en dos, 250 elegidos para realizar la incursión, y el grueso lo va a dejar a orden del coronel Latorre. Va a marchar el día 21, una marcha de unos 40 y pico de kilómetros a caballo para cruzar el Río Negro el día 22. Cruza el Río Negro el día 22. Y el día 23 también destaca un elemento hacia el norte, ya que se tenía conocimiento que unidades enemigas, valor 2 regimientos, provenían a caballo desde el norte a reforzar a Abreu. Pero se estimaba que el tiempo iba a ser suficiente para realizar la incursión sin mayores problemas, antes de que llegaran los refuerzos. Va a realizar una marcha de otros 60 y pico de kilómetros hasta llegar a la entrada el día 23 de noche, pero va a decidir realizar el día 24 el ataque. A su vez, el día 23, el coronel Latorre va a aproximar medios a efectos de cumplir con la misión de realizar un ataque de diversión sobre los gruesos de Abreu que estaban aquí, para confundir al enemigo sobre la real intención que era tomar la caballada. Bueno, ya en la primera fase de la operación, la guardia es fácilmente vencida, de 50 hombres contra 250, y Rivera se dedica rápidamente, libra órdenes de empezar a arriar el ganado caballar y también bovino. Por algún motivo, el coronel Latorre no realiza el ataque de diversión, y este hombre va a ser sujeto a un tribunal
una investigación administrativa a ver por qué razón no cumplió la orden de Rivera. También Rivera, antes de entrar, como había solo un punto de ingreso, deja un destacamento para que avise de la presencia del enemigo. Y justamente pasa que el enemigo llega mucho antes de lo previsto. Entonces, aquí cambia totalmente la situación, porque Rivera, lo que era una incursión, un golpe de mano, se transforma en una operación de cerco, ya que tenemos que las fuerzas brasileñas, al mando de Sena Pereira, tenían el dominio del Río Negro y del Río Uruguay. En Mercedes estaba Abreu con sus fuerzas, y en la entrada de Rincón, las fuerzas que provenían desde el norte del Jardín y Barreto, que llegaron mucho antes de lo previsto. O sea, estaba rodeado. En esta situación, ¿verdad?, la mejor defensa es un ataque, y es justamente lo que hace el general Rivera. Prevé una emboscada en base a una línea de tiradores para realizar luego una intrusión de flanco con una PRC negativa. Perdón, eso es importante mencionar, en el sentido de que 250 hombres se van a ver enfrentados por lo menos a 450, 500, aunque los partes de Rivera indican que eran mucho más. Beverina después explica que eran 450, 500. O sea, de todas maneras estaban con una PRC negativa, ¿verdad? 2-1. Bueno, esquemáticamente, las tropas de Jardín y Barreto vienen marchando en marcha administrativa con los caballos cansados, ya que venían de realizar muchos kilómetros, y se encuentran con la emboscada, la cual tiene éxito, y el primer agrupamiento, Arequín muere, uno de los comandantes en esta batalla. El primer agrupamiento se dispersa y actúa sobre el segundo, que venía detrás, a unos cuantos cientos de metros, y en ese momento es cuando se lanza el ataque de flanco por parte de Rivera, y posteriormente la persecución. Allí están los nombres de los comandantes elegidos: Laguna, Sáenz, Gómez, Pozzolo también estaba presente. Y el punto rojo es el lugar donde estaba Rivera. Bien. Bueno, algunas versiones, Jardín nos dice, por ejemplo, que fueron las primeras tropas que tomaron contacto desde Jardín. Se trataba de 2 regimientos de lanceros de segunda línea, provenientes de las misiones, no tenían armas de fuego, no tenían cómo responder el fuego. Beverina nos habla, como mencioné, de una PRC favorable a los brasileños, por lo menos de 2-1. La Valleja le atribuye el triunfo a Laguna y a Gómez, o sea, a los oficiales, ya que menciona en una carta que Rivera había dado orden de retirarse y no combatir. Y Sena Pereira identifica al héroe de Rincón como Servando Gómez. Como ven, tenemos varias versiones de lo que fue la batalla de Rincón. Bueno, como conclusiones rápidamente, ningún plano de reacción resiste el primer disparo, como sabemos, ¿verdad? Lo que era una incursión fácilmente ejecutable se transformó en una operación ofensiva planificada sobre la marcha. La sorpresa, conocimiento del terreno, así como el liderazgo y la seguridad y secreto, actuaron a favor de los libertadores. El botín de guerra fue un gran golpe, ¿verdad? Estas caballadas, 7.000, 8.000 caballos, no solo aumentó la movilidad de los libertadores, sino que privó la movilidad del enemigo. Una falta de unidad de acción entre Abreu y Lecor, por lo que mencionamos, no enfrentar a las tropas con elementos solo de caballería. Bien, no fue un triunfo decisivo o de gran importancia, pero sí tuvo un impacto moral en las tropas y también un levantamiento popular de apoyo, no solo acá en la provincia, sino también en Buenos Aires. Ya se vislumbra que la solución no va a ser rápida. Hay versiones que son coincidentes con respecto al desarrollo del combate, eso sí, pero hay testimonios en contra de Rivera de parte de los comandantes enemigos y del propio comandante jefe de la Valleja. Bien, como conclusión final para compartir con ustedes, que tenemos el gusto de estudiar la historia militar, todos sabemos que la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, en el sentido de que siempre si perdemos vamos a justificar por qué, y si ganamos siempre vamos a tratar de potenciar las posibilidades que tenía el enemigo. Perdón. También, parafraseando, a Artigas, es muy veleidosa la propiedad de los hombres,
sobre el freno de la Constitución, por reafirmarla en el sentido de lo que hoy son camaradas de armas, pasan tiempo y por otras razones, ¿verdad? Pueden llegar a no serlo, o la visión de escribir un documento un tanto subjetivo con respecto a lo que realmente sucedió. Y bueno, para terminar, nosotros pienso que los historiadores no tenemos que ser vehementes en nuestras expresiones y no defender a rajatabla los conceptos que podamos llegar a obtener, porque en ese mismo momento puede surgir un documento nuevo, ¿verdad?, que nadie vio, en el sentido que puede tirar abajo lo que nosotros veníamos exponiendo con mucha firmeza al respecto. Bueno, en el campo de batalla existe un monumento al día de hoy, que se puede visitar. Y bueno, espero que haya sido de su agrado el colegio. Muchas gracias. Un espacio para preguntas. ¿Alguna pregunta?